¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Bien, profe, con muchos trabajos, pero estamos bien. Sí, no, esta última etapa Sí, se hace más pesado. intensa. Sí, sí. Si estuviéramos en las cursadas, estamos con los parciales, bueno, con toda esa situación así de estrés también, ¿no? Claro. Bien, así que sí, hoy vamos a hablar un poquito del cierre de la materia, vamos a hablar un poquito de esto, de los últimos trabajos, de que si hay que por ahí rehacer alguna actividad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto. En sí vamos a hablar básicamente del último material, eh, para ir cerrando con eso, y, y en estas clases que quedan, o sea, en esta y en las que podamos tener el periodo de recuperación, profundizar en algún tema que por ahí quedó eh, sin ver o que quedó que no se entendió bien, entonces lo vamos a ir charlando como para el final. Les voy a ir diciendo cómo va a ser el final y todo. Vamos a esperar un segundito más, chicas, que se van sumando más compañeras y compañeros y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, hoy yo estuve, mientras les voy comentando otras cosas, mientras esperamos si se suma alguien más. Hoy yo estuve revisando la entrega de los primeros trabajos. ¿Se acuerdan que el primero era un material que lo trabajamos en forma conjunta con Cecilia, con la profe de naturales? Y el material hablaba acerca del conocimiento, o sea, algunos conceptos que en ese momento o al inicio, ¿no? Son comunes tanto en naturales como en sociales, ¿no? Algunas definiciones, algunos conceptos, por ejemplo, paradigma, qué son las ciencias, cómo se clasifican, ¿no es cierto? Qué es el conocimiento científico, ¿no? Ese era básicamente el material de las primeras clases. Y quizás ustedes vayan a recibir ahí en el Classroom algún mensajito donde algunas les puse que la tercera actividad decía que tenían que hacer un cuadro comparativo en cuanto a las ciencias, ¿sí? Tanto las ciencias formales como las ciencias fácticas, y ustedes ahí al leer se daban cuenta de eh, cuáles son, o sea, qué aspectos o qué criterios tenía que comparar. Por ejemplo, el método, el campo de estudio, ¿no es cierto? Y demás. Eh, los trabajos están aprobados. Yo simplemente les fui haciendo alguna salvedad a algunos de ustedes, que quizás les puse que no habían hecho un cuadro comparativo, sí habían hecho un esquema conceptual, porque la mayoría mencionó cuáles son las ciencias sociales, perdón, las ciencias fácticas, las ciencias formales, y después discriminaban, sacaban flechas de cuáles son esas disciplinas, si eran la geografía, la historia, la matemática, ¿sí? Pero no hacían un cuadro comparativo. Cuando hago un cuadro comparativo comparo los mismos aspectos, o sea, el método de estudio. ¿Qué estudia las ciencias fácticas y las formales? ¿Cuál es eh, el método que utilizan unas y otras? ¿Sí? Ese es más que nada era eso. Por ahí ustedes van a ver que dice aprobado y a continuación dice, bueno, en algunos casos les puse rehacer el cuadro y volverlo a entregar, o sea, lo vuelven a armar y le sacan una foto y lo suben al Classroom. No es que tienen que hacer toda la bibliografía, todo el práctico, ¿sí?
Eso es igual de todos modos el trabajo está aprobado, simplemente quería que volvieran a leer esa parte del material para poder simplificar y para poder trabajar con esas diferencias, ¿no es cierto? Bueno, con respecto después ya empezamos a trabajar, tanto Cecilia como yo, con los contenidos específicos, ¿no es cierto?, de cada área, de cada disciplina. En el caso mío, arrancamos con el tema de CIEDE y las ciencias sociales y por qué y para qué las ciencias sociales en la escuela, y eso lo tuvimos con CIEDE. La clase que viene vamos a trabajar, vamos a hacer, hoy yo les hablo del último material que les subí, que fue lo del diseño. Hablamos un poquito de eso. Les voy a dejar una pequeña actividad que no o sea, yo les había subido el material, pero no les subí actividad. Son un par de preguntas para leer algo específico de ese material, y después las clases que vienen lo que vamos a hacer es rebobinar, volvemos para atrás con los materiales que dimos y yo les voy diciendo, les voy marcando qué me interesa que lean de cada uno de esos textos, dónde tenemos que puntualizar para el final. ¿Se entiende? Por ejemplo, del texto de CIEDE o de los conceptos estructurantes o lo que marca acerca del área, bueno, qué cosa específica me interesa que ustedes preparen para presentarse en el final, ¿sí? Bueno, volviendo al último capítulo, o sea, a la última presentación, a los últimos contenidos. Hablábamos del diseño curricular, ¿sí? ¿Cómo podemos definir al diseño curricular? ¿Qué es un diseño curricular? ¿Qué les parece? ¿Qué se vuelca en un diseño curricular? ¿Sabemos o no qué es? ¿Me están escuchando? Por ahí pongan los deditos para arriba las que las veo, si me escuchan bien. Porque a lo mejor se anda mal la conexión. Ahí está, muy bien. Ahora, no te escuché, perdón. Y serán los diferentes contenidos, objetivos. Muy bien, Adrián, ahí está. Bueno, el diseño curricular hace referencia a una selección de contenidos que se van a trabajar en el ámbito escolar y los va discriminando de acuerdo en los distintos años, ¿no es cierto? O sea, y eso tiene que ver con el proceso evolutivo de los estudiantes, ¿sí? Entonces los vas discriminando en años. En el caso del diseño curricular tenemos dos bloques. Ustedes tienen ahí el material, si no se los comparto acá en la pantalla para que todos los podamos ver. Voy a compartirles algo, chicos, a ver. Un segundito. Lo vamos mirando todos y lo vamos a analizar. Esto tiene que ver con el trabajo que habían presentado. Yo ya les había dejado algunas preguntas. Algunas lo subieron muy... Creo que hay alrededor de 25 que subieron los trabajos. La gran mayoría no subió trabajo. No sé si es que tuvieron alguna dificultad. A ver, ahora bueno, ¿lo ven acá en la pantalla que dice Diseño Curricular 2018? ¿Se ve, chicos? No, no se ve. No se ve. Bueno, esperen que vamos de vuelta. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno,
Nosotros en la actualidad estamos trabajando con el diseño curricular del 2018, que fue cuando se hizo una nueva modificación del mismo. En realidad no tiene gran diferencia con el anterior, que fue el del 2018. Yo les puse tanto las características de uno y otro. En el del 2008 lo que tiene es que está mejor explicado, está de una forma más clara y sintética cada una de las partes que hacen al diseño, ¿no es cierto? Les muestro primero la estructura del 2018, ¿sí? Ustedes al abrir el diseño lo que van a encontrar es una descripción en general del área de las ciencias sociales, ¿sí? Y empieza a dar un detalle acerca de las características, ¿sí?, del área. Después ya directamente en el área de las ciencias sociales, van a aparecer una serie de ítems como los propósitos. Cuando hablamos de propósitos es lo que se espera, tanto el docente, en este caso sería el diseño, ¿no? Lo que se espera que se logre a partir de los estudiantes, ¿no? O sea, mejor, perdón, los propósitos son los logros que yo quiero, o sea, los que el docente se propone. Los objetivos son aquellos logros que yo quiero que los niños o los estudiantes alcancen, ¿sí? Después están discriminados los contenidos, ahora los vamos a ver ahí en el diseño. Luego las situaciones de enseñanza. Las situaciones de enseñanza son ejemplos, se toma uno de los contenidos que propone el diseño y se da una variedad de sugerencias y de estrategias que me permiten poder alcanzar la enseñanza de ese contenido. Y los indicadores de avance son los métodos a través de los cuales yo voy a identificar si el estudiante alcanzó o no alcanzó el aprendizaje de ese contenido en particular, ¿sí? Y después hay un apartado donde presenta una serie de contenidos que son transversales. O sea, cuando hablamos de contenidos transversales, son propios a todas las materias, a todas las áreas, ¿no? Materias hablamos en la parte de secundaria. Como por ejemplo el trabajo con las TICs, la educación inclusiva, la formación ciudadana, el ESI, el medio ambiente. O sea, son contenidos que van a ser tratados de manera simultánea, o interdisciplinaria, con otras áreas, ¿sí? Bueno, y finalmente el diseño propone dos ciclos, ¿no es cierto? El primer ciclo, que corresponde de primero a tercero, acuérdense que siempre los ejes de ciencias sociales van a ser el tiempo y el espacio, ¿sí? Y sumado a eso, por supuesto, los actores sociales. Entonces, teniendo en cuenta cómo los estudiantes adquieren de acuerdo a su madurez y a su desarrollo evolutivo, los diferenciamos en un primer ciclo que abarca desde los 6 a los 10 años, o desde primero a tercer grado, a los 9 años. Tenemos ciencias sociales, ¿sí?, y culturas, cambios y continuidad. Esto tiene que ver, hace más hincapié en lo que es el tiempo, ¿sí? El segundo bloque habla de las sociedades, las culturas y la organización del espacio. Tiene que ver acá cómo esas sociedades se van a ir organizando en determinados espacios, a través de qué elementos se van a vincular y demás, ¿sí? En el caso del segundo ciclo, acá va a tener características particulares porque el segundo ciclo se hace más complejo, se comienzan a utilizar nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevos recursos, entonces se hace un poco más complejo. Y los bloques a trabajar son las sociedades a través del tiempo. Ya soy más específico en cuanto a la temporalidad, y las sociedades y territorios, ¿sí? Acá hablamos específicamente del espacio y a distintas escalas, ¿sí? Cuando hablamos de distintas escalas, por ejemplo, hablamos
en cuarto año se trabaja lo que tiene que ver con la provincia, ¿sí? El espacio de cuáles son las dimensiones de la provincia, hablamos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las condiciones naturales, las actividades económicas, cómo se vinculan las sociedades, ya en un espacio determinado. En quinto año eso lo hacemos a partir de una escala nacional, o sea, ya nos trasladamos al país, a la Argentina, ¿sí? Y en sexto la escala aumenta y hablamos de América Latina, ¿sí? Como por ejemplo problemas ambientales en América Latina, el proceso de urbanización, la industrialización, ¿sí? Esa va a ser la característica específica de segundo ciclo, que se va a hacer un poco más compleja. Bueno, y a continuación yo les tomé parte del texto del diseño del segundo ciclo, del diseño de 2018, donde habla específicamente y hace referencia a estas cuestiones, ¿no? A ver, dejo de compartir un segundito porque me parece que había alguien que quería sumarse al... Bueno, les decía entonces, el del 2018 lo que va a marcar es va a ser como más explicativo, ¿sí? En cuanto a cada uno de los elementos que caracterizan al diseño, a la estructura del diseño, ¿sí? Lo vuelvo a comparar, lo vuelvo a compartir, así lo vamos analizando. Bueno, por ejemplo, cuando mencionan los contenidos, ¿sí? Como les decía antes, los contenidos son los temas que se van a abordar, ¿no es cierto?, en cada uno de los ciclos y en cada uno de los años, y específicamente el contenido en sí. Miren, les voy a mostrar directamente en el diseño. ¿Ven el diseño ahora en la pantalla? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, yo pregunto por las dudas, chicas, para no meter la pata. Bueno, vamos con, por ejemplo, tercer ciclo, ¿sí? En el diseño actual lo que hace es presentarles los objetivos, ¿sí? Conocerlos de las sociedades que habitan el actual territorio nacional y establecer relaciones entre los modos de vida y los del presente, ¿no? Después, por ejemplo, otro objetivo, analizar los motivos que impulsaron a las personas a migrar desde su lugar de origen. Estos son los objetivos, ¿sí?, para trabajar con los contenidos de cada uno de los bloques. Y los contenidos, por ejemplo, en este caso, la letra está tan chiquita que no puedo... Esperen, a ver si lo puedo agrandar. Tengo más... Ahí está. Tengo miedo de borrar la página. Dice, formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado y en el presente. Este es el contenido, ¿sí? Las formas de vida de los pueblos originarios. Y después se despliega toda una serie de recortes, o sea, temas más específicos. Por ejemplo, les dice, derecho a la identidad étnica y nacional. Ay, no llego a leer. Después dice, aporte de los pueblos originarios a la construcción de la identidad nacional. Bueno, cada uno de esos son los recortes que vamos a tener que seleccionar, porque no vamos a poder dar todos estos contenidos a lo largo del año, ¿no es cierto? O sea, hacemos una selección y al hacer una selección de ese recorte, seguramente voy a ir relacionando varios. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el contenido a trabajar tiene a su vez, se va a desplegar una serie de temarios que me van a posibilitar poder trabajar con ese contenido, ¿sí? El contenido se va a trabajar a partir de distintos modos de conocer. ¿Cómo logramos conocer
a esos pueblos originarios que formaron parte de nuestro territorio en el pasado y en el presente? Bueno, a través de formular preguntas, buscando información, utilizar mapas, ¿sí? Los modos de conocer son las distintas herramientas o los distintos recursos que voy a poder emplear para poder desarrollar ese contenido, ¿sí? Y los indicadores de avance me van a permitir, como les decía, ¿no? Poder darme cuenta o poder guiarme si los estudiantes lograron o no alcanzar ese contenido, ¿sí? Y bueno, esto es en el diseño actual. Y al final aparece, al final de cada bloque, ¿no? Aparece situaciones de avance. Se toman cada uno de los contenidos y lo que se hace es como una especie de ejemplos, menciono una serie de ejemplos de qué manera yo puedo trabajar. Dice, realizar intercambios orales para explicar las ideas y conocimientos de los niños respecto a quienes habitaban, es la letra tan chiquitita que no logro ver, habitaban el territorio argentino, ¿sí? Por ejemplo, otro, leer solos y con ayuda del docente información respecto a los pueblos originarios, o sea, es de qué manera voy a trabajar ese contenido, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vuelvo acá, al resumen que les tenía. Sí, bueno, acá entonces en el texto, en los apuntes de cátedra, ustedes tienen explicado cada una de estas variables, ¿no es cierto? Los contenidos, la situación de enseñanza, los modos de aprender, las orientaciones para la enseñanza y los indicadores de avance. Bueno, y en el caso del primer ciclo, mencionábamos acá los dos bloques, ¿sí? Y a continuación lo que hace, lo que les muestro en este material, es de qué manera se trabaja este bloque, que hace referencia a sociedades, culturas, cambios y continuidades en primer ciclo. ¿De qué manera voy a trabajar? Acuérdense que en primer ciclo son los más pequeños, ¿sí? Entonces el conocimiento abstracto no está desarrollado totalmente, entonces es muy difícil trabajar con determinados contenidos utilizando estos conocimientos abstractos y puntuarme o situarme específicamente en procesos cronológicos específicos, porque no lo van a lograr entender. La temporalidad, ¿no es cierto? Si yo le hablo de cientos de años o le hablo de siglos, son conceptos que todavía no podemos dimensionar en este momento, ¿sí? Entonces trabajamos con el antes, el después, en el caso de el tiempo. Cuando hablamos del espacio, hablamos de lo cercano, ¿sí? De lo vivido, para que ellos lo puedan percibir y manejar. A medida que voy avanzando, no va a ser lo mismo en primer ciclo, en primer año que en tercer año el concepto de temporalidad. Ya en tercer grado, bueno, voy avanzando un poquito más, ¿sí? En esta explicación, pero sin todavía hacer hincapié en fechas y en conceptos muy específicos que tengan que ver con el tiempo histórico, ¿no? Después les va a hablar específicamente de cómo trabajo el espacio, ¿sí? O sea, lo que yo voy a trabajar, es cómo se organizaron en el espacio, ¿sí? ¿Quiénes? Las sociedades, cómo se vincularon esas distintas sociedades en el espacio, y ahí voy a hablar de distintas instituciones como como la familia, como la escuela, ¿sí? Cómo se van organizando las distintas autoridades, ¿sí? Siempre de una manera más simple, no entrando en la complejidad, porque después esos temas los vuelvo a
a retomar de algún modo en el segundo ciclo, y ahí es donde los puedo trabajar de forma un poco más compleja y ya a una escala determinada, porque yo les decía recién que el segundo ciclo, en el caso del espacio, ya trabajo con dimensiones bien establecidas, ¿no es cierto?, con escalas, la provincia, la nación y el caso de América para sexto, ¿sí? Entonces los conceptos se van complejizando, se van haciendo un poquito más específicos, ¿sí? Por ejemplo, esperen que les quería mostrar acá. A ver si no me fui muy lejos. Bueno, hasta el segundo ciclo. A ver. Bueno, no, está acá. Bueno, acá tienen un cuadro que muestra los conceptos específicos de cada año, ¿sí? En el caso del primer ciclo, cuando hablamos de la sociedad, la cultura, los cambios y las continuidades, ¿de qué hablamos? De las instituciones de la vida social. Cuando hablamos de las instituciones de la vida social, tiene que ver con, por ejemplo, la escuela, ¿sí? Como dentro, o sea, como más cercano a los niños, ¿no es cierto? La vida familiar, ¿sí? Las familias hoy, en el pasado, tienen la misma estructura, siguen, las familias en el pasado son las mismas en cuanto a su estructura hoy, no, se ha modificado. Entonces, ¿cómo trabajamos este concepto? Lo trabajamos a través de imágenes, de videos, de relatos, ¿no es cierto? Esas son herramientas con las cuales las clases de sociales se van a desarrollar. Imágenes, ¿sí? Documentos, hablamos de documentos cuando hacemos referencia a alguna información específica que tiene que ver con la historia, ¿sí? Una carta escrita por algún prócer, por ejemplo, una carta de San Martín dirigida a su hija Mercedes cuando le escribe las máximas, ¿no es cierto? Entonces eso es un documento de primer orden, digamos. Cuando el documento está creado por el personaje o por el actor social que marcó ese proceso histórico, ¿no? Y después hay documentos de segundo orden, digamos, que tienen que ver con la interpretación que pueda haber dado alguien de ese documento primario, ¿sí? Por ejemplo, con un análisis, algún historiador que hace el análisis de cada una de las máximas o de una carta, ¿sí? Cuando ya hay una interpretación de un sociólogo, de un historiador y demás, es un documento de segundo orden, ¿sí? Y esos documentos se utilizan como para mostrar, ¿no? Para evidenciar cómo era la vida, la sociedad o el momento, cómo se fue dando el proceso en ese tiempo, ¿no es cierto? Después otros recursos que se trabajan también son imágenes, ¿sí? Que se pueden trabajar, por ejemplo, en segundo año, las formas de organización familiar, seguimos, ¿no? Vieron, fíjense que hay toda una continuidad en cuanto a los contenidos, ¿sí? Diferentes grupos sociales, acá ya hablamos de un tiempo específico, ponemos la sociedad colonial. En primer año hablábamos del pasado cercano, ¿sí? Acá ya lo hacemos un poquito más complejo, hablamos de la sociedad colonial, ya le estoy como enmarcando un tiempo específico, ¿sí? En tercer ciclo hablo del pasado, ¿sí? Y estoy hablando de esa organización en el espacio, en la organización de pueblos originarios, que es lo que leíamos recién del diseño, ¿sí?
En el caso de las sociedades, ¿qué vamos a trabajar de las sociedades? Por ejemplo, distintos grupos, como los trabajos que le permiten a las personas poder generar bienes de consumo a través de procesos artesanales o procesos industriales, ¿sí? En el caso del segundo ciclo, cómo generamos, cómo producimos, en el caso, cómo se producen, cuando hablamos de bienes de producción de diferentes contextos, estamos hablando por lo general de lo que es el campo y la ciudad, ¿sí? Después hablamos de los servicios, siempre haciendo esta diferencia, ¿no? entre lo urbano y lo rural, como para irnos aproximando después a lo que vamos a trabajar en segundo ciclo. Hablamos de los medios de transporte, este es un tema también específico de segundo grado, de segundo año. Bueno, y en el caso de segundo ciclo, cuando ya estamos cuarto, quinto y sexto, dijimos que marcábamos bien las escalas, pero acá en cuanto a los procesos que tienen que ver con el tiempo histórico, se aproximan más a estudios que tienen que ver con la organización política del territorio, cómo se fue configurando el territorio, tanto el territorio provincial o el territorio nacional si fuese en quinto, cuáles son los organismos que surgen para poder organizar políticamente ese territorio, cómo se fue dando el proceso del sistema democrático, ¿sí? Bueno, y acá les quiero mostrar el cuadrito que es la síntesis. A ver, un poquito acá, ¿sí? En cuarto, por ejemplo, en tercero habíamos visto pueblos americanos de nuestro país, en cuarto hablamos de esa organización del pasado, pero lo trasladamos a América, ¿sí? Hablamos de los pueblos americanos. ¿Qué pasó con esos pueblos americanos cuando se produce la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Cómo se modifica la producción que ellos hacían con la imposición que trajeron, ¿no es cierto? Y en el caso de quinto, ya estamos trabajando un poco en la historia nuestra, específica de lo que es la provincia y de lo que es la nación, ¿sí? Y en el caso de sexto, si bien seguimos hablando de qué fue lo que pasó en nuestro territorio, lo relacionamos con hechos o lo vinculamos con hechos que tuvieron lugar en el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos del modelo agroexportador y las migraciones que van a llegar a nuestro país a partir de 1850, entonces estamos relacionando ahí un poco nuestra evolución histórica con acontecimientos externos, ¿sí? Y en el caso del eje que habla del espacio, ¿sí? Hablamos de cómo se estructura, qué es un gobierno federal y cómo eso se manifiesta en el territorio. Y después hablamos de cuestiones específicas del territorio, como ser el ambiente. Entonces ahí hablamos de los recursos naturales o hablamos de la configuración que tiene el ambiente, siempre relacionándolo con lo social, ¿sí? Porque no voy a hablar del ambiente y cómo surgen las montañas desde lo geológico, porque acuérdense que es sociales, tenemos los tres ejes, lo histórico, lo espacial y los actores sociales. Entonces, al hablar del ambiente, estoy vinculando, ¿sí?, el espacio con los grupos sociales que se estuvieron dando, que tuvieron lugar en ese espacio, en distintos momentos históricos, ¿sí? Bueno, hablamos de actividades productivas que tienen que ver con, que se dan en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de quinto, volvemos también a los ambientes, pero ya esto a escala país, ¿sí? Hablamos de los problemas ambientales específicos de la Argentina, ¿sí? Y cómo se vinculan con las sociedades y las actividades que tienen que ver con la producción. Y en el caso de sexto, lo llevamos esto a la escala, decíamos, a la escala
de Latinoamérica. ¿Mm? Bueno, esto es en cuanto al diseño curricular, ¿no? Este cuadro me pareció importante porque el diseño actual no lo presenta de este modo, entonces a veces nos perdemos un poco en cuáles son los conceptos básicos de cada área, ¿sí? Y bueno, eso tenía que ver con una de las preguntas que ustedes tenían para resolver con estos contenidos, ¿no? Con estos materiales. No sé si surgió alguna dificultad al momento que lo hacía, porque yo les preguntaba básicamente en qué se especificaba un ciclo y otro, ¿no es cierto?, del análisis del diseño, ¿no? ¿Ahí surgió alguna duda? No, bueno. Después teníamos, una vez que ya tenemos el diseño, llega el momento en que tenemos que planificar, ¿no es cierto? Tenemos el contenido y lo tenemos que planificar, o sea, me tengo que sentar ahí y decir, bueno, ¿qué voy a enseñar en cada clase o qué voy a dar en cada clase? Entonces, ahí tengo que hacer un recorte, una selección de contenidos. ¿Se acuerda que dijimos que el contenido es un contenido abarcativo, ¿sí?, del cual se desprenden temas menores, no menores porque no sean importantes, sino como que se va desgranando ese contenido general. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer un recorte, seleccionar en qué me voy a parar para poder explicar ese tema. A veces cuando ustedes hacen las prácticas, ese recorte se los da el docente. ¿Sí? Ustedes van a ir a las prácticas, van a observar, la docente orientadora les va a decir, bueno, habla de los pueblos originarios, pero a mí me interesa que toques este tema en especial. Cuando ya ustedes están trabajando, ya están como docentes, a veces esa selección de contenidos tiene que ver un poco con el trabajo que se viene haciendo en conjunto con la docente del año anterior, o por ahí con una mirada institucional, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este año que se cumplía el bicentenario de la muerte de Belgrano, ¿no? Es como que en sociales se trabajó un poco la figura de Belgrano en a través de distintos ejes, ¿no? A veces hay determinados temas que como que me atraviesan o la forma en la que yo quiero orientar mi selección de contenidos, ¿no es cierto? Entonces eso lo muestra muy bien, lo explica muy bien el texto de Goffman y Segal, ¿no?, que toman una serie de aspectos a tener en cuenta al momento de la definición del recorte, ¿sí? Como definir el recorte, o sea, defino el recorte en función de lo que marca el diseño también, ¿no? El diseño es una elaboración que tiene un lineamiento político, una identidad política, ¿no es cierto? Entonces ya hay como una primera orientación a esa mirada del recorte. Después el recorte también define el tiempo y el espacio, ¿sí? Pensar en estos dos conceptos. Y también trabajar con los conceptos específicos de las ciencias sociales, ¿sí? Que ya los habíamos dicho antes, que son el tiempo, el espacio, lo social, ¿sí? El tema de recursos, definir cuál es el concepto que voy a trabajar. Bueno, eso era en cuanto a lo que planteaba el texto de Goffman y Segal. Y después había otro apunte de cátedra que habla de las ciencias sociales en la escuela, ¿sí? Que eso es ese apunte de cátedra tiene que ver con el marco conceptual, o sea, el marco conceptual me va a decir sobre qué eje
o sobre qué visión está parado el diseño, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que hace a sociales. Ese marco teórico yo también lo saqué del diseño del 2008, que ahí es como que marca específicamente el rol de la escuela, ¿no? Que un poco también lo trata Siede, ¿no? ¿Cuál es el rol de las ciencias sociales en la escuela? Es de motivar al alumno, al interés hacia su realidad social, ¿no es cierto? No quedarnos con la única mirada de la realidad social que va a traer ese estudiante, sino que la realidad social es amplia, es multifacética, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la escuela tiene esa función de poder brindarle distintas miradas, ¿sí? A esa situación. Y los que les va a marcar también este material es vincular las ciencias sociales con esto que veníamos diciendo antes. Las ciencias sociales toman, ¿no es cierto?, distintas fuentes y distintos recursos para poder desarrollar los contenidos y es muy útil a veces relacionarlo, por ejemplo, con el área de las prácticas del lenguaje, a través de los relatos, los cuentos, las leyendas, ¿sí? Cómo la lectura va a ser un soporte muy importante para las clases de sociales. En el caso de los más chiquitos, por ahí no, la oralidad, ¿no es cierto? O sea, cómo los más chiquitos pueden poner en palabras un hecho, un relato, ¿no es cierto? En el caso de los más grandes, o sea, del segundo ciclo, la escritura, a través de cómo ellos van desarrollando ese pensamiento crítico y cómo vuelcan sus opiniones sobre qué es lo que piensan, qué es lo que opinan sobre determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Y ponerlas por escrito. Y como les decía antes, las ciencias sociales van a utilizar una gran gama de recursos, ¿sí? Desde el mapa, que no lo había mencionado antes, ¿sí? El mapa no solamente con la intención de ver dónde están las provincias y de decirle a los chicos, bueno, apréndanselas de memoria. No, eso ya hoy no corre más, sino que el mapa es una herramienta que nos permite interpretar. Hay mapas por la construcción de política de nuestro país, ¿no? Pero también hay mapas temáticos, hay mapas que tienen que ver con, como veníamos hablando antes, la localización de los pueblos originarios y comparar dónde estaban antes y dónde se encuentran hoy esos pueblos originarios, ocupan el mismo espacio, abarcan las mismas provincias. Entonces el mapa siempre es muy útil trabajarlo desde la comparación o ver cómo fue evolucionando, si nos toca hablar del territorio, ¿no? De cómo fue dándose la construcción de nuestro territorio. Nuestro territorio tiene sus orígenes en esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, después pasó a formar parte del virreinato, del territorio que dominaban los españoles, cómo después de eso se fue construyendo y aparecieron provincias que hoy son otras, ¿no? Porque antes hablábamos, por ejemplo, Salta del Tucumán o Córdoba y Santa Fe como una sola provincia, y hoy aparecen como provincias distintas, ¿no es cierto? O sea, el mapa trabajarlo no como un castigo para el alumno, sino como una herramienta para ver el proceso de cómo se fue modificando el espacio, ¿no? Y también las pinturas, a partir de pinturas o de infografías, ¿no es cierto? También se pueden trabajar las clases de sociales. Bueno, y la actividad que les propongo hoy entonces básicamente es leer, o sea, el texto del marco conceptual del diseño curricular. Es trabajar con esto, ¿no? Cómo específicamente
podemos tomar desde las prácticas del lenguaje o cómo podemos tomar desde la lectura y la narración, podemos utilizarlas como herramientas para el desarrollo de esas clases, ¿sí? Básicamente va a haber 2 o 3 puntos, tres preguntas son específicamente, acá lo tengo. 3 preguntas para que ustedes puedan desarrollarlas a partir de la lectura del marco conceptual o del marco teórico, ¿no?, del diseño del 2008, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? Porque me fui hablando todo y ustedes no interrumpen, entonces yo sigo y sigo y sigo. Pero me siguieron, se entendió. Si no se entendió, me dijo, profe, no entendí nada, vuelva para atrás porque ¿se entiende, chicas? ¿O estamos, sí, seguro? Sí, profe. Sí, bueno, acá Rita. Profe, sí, entonces esta tarea que nos va a mandar ahora, ¿la vamos a trabajar con el diseño del 2008? Sí, Bien. con lo que es el marco teórico. Ahora ahora se lo subo al Classroom y ahí está bien explicadito. Bien. Chicas, y bueno, bueno, ya esta sería la semana que viene, casi que sería, bueno, la última, queda la clase que viene y una más, si no me equivoco, no, la clase que viene. Y ya estaríamos acá cerrando la cursada, ¿sí? Son muy poquitos, o sea, la mayoría, por ahí las que están siempre, o porque también había compañeros que están participando del Classroom, son los que entregan los trabajos, los que lo van llevando y demás. La mayoría, por no decir todos, están aprobados, están bien los trabajos. Ahora ustedes van a recibir las devoluciones para tener una idea. Puede ser releer, pero por ahí no quiere decir que esté mal, quiere decir que ustedes vuelvan sobre cuando hablamos del texto de que hay que definir el recorte, ¿a qué se refiere? Bueno, entonces vuelvo al texto y profundizo un poquito más ese concepto, ¿sí? Perdón, ¿puede repetir, profe? Porque se cortó lo que dijo último. Ah, bueno, ¿desde dónde? Por favor. Sí. Esto último que está hablando se cortó. No, entonces les decía que a lo mejor si ustedes ven que en alguna devolución que reciben, dice, bueno, profundizar, sugerencia, profundizar para el final, quiere decir que ustedes vuelvan a leer el material, no que esté desaprobado, sino que vuelvan a leer el material y hacer un poquito más de hincapié o ser más específicos en la explicación para el final, ¿sí? Cuando yo les pongo eso, profundizar o volver a la lectura, quiere decir eso, no está incompleto, le falta una vueltita más de rosca a ese contenido, ¿sí? Por eso es que la clase que viene y las que vamos a usar es esto, ¿no? De las reuniones y que ustedes me digan si en lo posible, bueno, yo del texto de Siede no me quedó claro esto, quisiera que me lo explique, ¿sí? Entonces lo vamos charlando y hay como una devolución entre todos, ¿les parece? Para ir orientando los ejes del final, ¿sí? Bien, bárbaro. Así nos vamos organizando. Yo habitualmente cuando el examen es presencial, siempre les digo que se construyan un esquema conceptual, o sea, a partir de los temas claves que estuvimos viendo, un esquema conceptual, o sea, ¿qué tengo que apuntar de cada tema? ¿Cuáles son los conceptos básicos que trata tal autor o que dice tal otro? ¿Sí? ¿Sí? Ahí me ponen que se corta. Bueno, lo voy sintetizando, voy cerrando. Para cerrar definitivamente les digo que ahora les voy a subir
3 preguntas que tienen que ver con el marco conceptual del diseño del 2008, ¿sí? Ustedes las hacen como vienen trabajando, en forma individual o de a dos. Hay algunos que trabajan de a tres, bueno, lo entregan, ¿sí? De a dos, individual o de a tres. Y a partir de la clase que viene vamos a empezar a hacer esos repasos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, chicos, si no hay alguna otra pregunta, estaríamos terminando acá la reunión de hoy, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Hasta luego, chicos.